Muy buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Hoy vamos a continuar con nuestra clase de funciones. Les envié un material de lectura que contiene algunos ejemplos, la definición de algunos ejemplos que les va a servir para poder entender. Además de eso, les quiero explicar la parte conceptual y algunas notaciones. Vamos a trabajar hoy con lo que es dominio y codominio de una función. Dominio y codominio de una función. Bueno, primeramente recordemos lo que es una función. Vamos a la parte conceptual de función. Bueno, tenemos dos conjuntos. Vamos a nombrarles como conjunto A. Bueno, este va a ser nuestro conjunto A y este el conjunto B. Y una relación que conecte a los dos conjuntos, que le vamos a llamar F. Es una relación. F es una relación de A hacia B. O sea, los elementos de A están relacionados a los elementos de B. Bien, por eso es de A en B. Para que esta relación sea una función, debe cumplir con ciertos criterios, como por ejemplo, cada elemento del conjunto A debe estar conectado con uno y solo un elemento del conjunto B. Así se puede dar, por ejemplo, esta primera relación, esta otra relación acá, este elemento con este, ¿verdad? Este elemento puede estar con este elemento puede estar con este, y así. Entonces, en forma clara y sencilla, del conjunto A tiene que salir una sola línea de que relacione a otro elemento del conjunto B. ¿Sí? Por ejemplo, este elemento, voy a pintar un poco más grande, tiene que salir de acá una sola relación. ¿Sí? No puede salir, por ejemplo, de un mismo elemento de A, salir dos relaciones. Eso ya quiere decir que un elemento de A tiene dos elementos con quienes se relaciona. Entonces ya no es un conjunto. Cada elemento del conjunto A debe estar relacionado con uno y solamente un elemento del conjunto B. Bueno, ahora entramos en lo que es dominio. Dominio es un conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. Y la variable independiente está dentro del conjunto A, o sea, del conjunto de partida. No vamos a llamarle A y B y después tenemos un ejercicio que tenga C y D y ella nos confunde. Sino que A en este caso es de donde comienzan las flechitas, donde comienza la relación. Vamos a llamarle punto de partida o conjunto de salida, ¿sí? Y B va a ser el conjunto de llegada. Entonces ahí tenemos los dos conjuntos, la relación F que es una función siempre y cuando cada elemento del conjunto de partida tenga una única relación con los elementos del conjunto de llegada, que es en este caso el conjunto B. Bueno, eso es la parte conceptual. Ahora vamos a ver otra idea más. Tenemos siempre dos conjuntos, un conjunto de partida y otro de llegada. Esto no necesariamente de izquierda a derecha, puede ser también de, por ejemplo, pongo acá n y acá m, entonces podría darse de esta forma también. En este caso, el conjunto de partida es m y el conjunto de llegada es n. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora pasamos a definir lo que es dominio y codominio de una función. Dominio entonces es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. Y la variable independiente es el conjunto, la variable independiente tiene valores que forman un conjunto que se llama conjunto de partida. ¿En dónde encontramos la variable independiente? Encontramos en el conjunto de partida. Y el codominio es
un conjunto también de todos los valores que puede tomar la variable dependiente. Sería el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces sería ese el codominio, ¿sí? O rango, también se le suele llamar. Rango o codominio. El material ustedes tienen como rango. Vamos a utilizar la letra R. Entonces, D, dominio, R, rango, o puede llamarse codominio, ¿verdad? Conjunto de llegada. Es la variable dependiente. Si la relación es así, de D a R, entonces esa es una función siempre y cuando se cumpla la condición de que un valor de la variable independiente tiene un único valor de la variable dependiente. Bien, entonces pasamos ahora a la notación, cómo se escribe, se nombra el dominio y el codominio. El dominio se representa de esta forma, D mayúscula, entre paréntesis F, y es un conjunto, se puede escribir entre llaves, normalmente se escribe entre llaves, o puede también colocarse como un intervalo, por ejemplo, intervalo abierto, abierto los dos. Puede ser también un intervalo cerrado, cerrado los dos, o un intervalo semiabierto, abierto y cerrado o cerrado y abierto. ¿A qué me refiero con intervalo cerrado y abierto? Me refiero a que, por ejemplo, si tenemos un conjunto de valores, vamos a suponer que de negativo 2 hasta positivo 3, por ejemplo, entonces, si yo digo que es del negativo 2 hasta el positivo 3, entonces tengo un intervalo. Si el intervalo incluye al negativo 2, entonces es cerrado. Si no incluye, es abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que es a partir, o sea, después de 2, mayores que 2, no el 2, pero mayores que 2. Y lo mismo, si yo digo que en el 3 es cerrado, así, entonces quiere decir que le incluye al 3. Entonces a eso se refiere intervalo abierto o cerrado. Bueno, entonces la mayoría de los casos van a estar usando esta notación, y si la función tiene dominio o puede tomar cualquier valor la función, vamos a ver una función, un ejemplo de una función. Por ejemplo, f de x es igual a x más 2. ¿Sí? ¿Qué valores puede tener la variable x? ¿A qué me refiero con qué valores puede tener? Me refiero a que si yo cambio por un número voy a tener un resultado, ¿sí? Porque hay casos en que no se tiene un resultado, porque no se puede efectuar la operación que les voy a explicar ahora, ¿sí? Si yo pongo cualquier valor a x acá, cualquier número, positivo o negativo, siempre voy a tener un resultado. Si pongo 0, el resultado va a ser 2. Si pongo 1, el resultado va a ser 3. Si pongo negativo 2, el resultado va a ser 0. Así siempre voy a tener un resultado, cualquier valor que le dé a x. Por eso el dominio de esta función, el dominio de la función es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque le puedo dar cualquier valor. Ahora el rango. Rango sería todos los valores o los resultados que me podrían dar. Todos los resultados que me podrían dar. Entonces yo pienso, si yo le doy un valor, cualquier valor, siempre voy a tener un resultado. No es que siempre va a salir positivo o siempre negativo. Va a haber positivos, puede salir 0, y negativo. Quiere decir que también el rango es el conjunto de los números reales. Ahora pasemos a otro tipo de función en donde no el dominio no es un conjunto de los números reales. Vamos a ver en qué caso no puede salir un resultado. En el caso de la raíz, hay que atender mucho en el caso de la raíz. ¿Cuál es la restricción en la raíz? Que no puede haber una cantidad negativa dentro de la raíz. Raíz cuadrada, ¿sí? Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe dentro del conjunto de los números reales. Entonces, no puede darme una cantidad negativa dentro de la raíz. Vamos a suponer que yo tenga esta cantidad dentro de la raíz, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy a x?
si le doy valor negativo 3? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con el valor de esta función? Voy a reemplazar a ver qué sale, ¿verdad? Entonces le cambio la x por negativo 3. Me queda negativo 3 más 3. A ver cuánto da esto. Negativo 3 más 3 es 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Existe. Ahora, ¿qué pasa si le doy un número menor que negativo 3? Por ejemplo, le doy valor negativo 4. Entonces voy a evaluar la función f para negativo 4 queda negativo 4 más 3. Y negativo 4 más 3 es negativo 1. Y la raíz de negativo 1 no existe dentro del conjunto de los números reales. Entonces quiere decir que menos de 4 ya no le puedo dar. O sea que hasta 3, ¿sí? Hasta negativo 3. Menos de negativo 3 no puedo. Les voy a mostrar en una recta numérica cuáles son los valores que le puedo dar y cuáles son los que no le puedo dar. Me he fijado de que está el 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3. Acá está el negativo 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El negativo 3 le puedo dar, me da 0. Pero menos números menores a negativo 3 no le puedo dar porque me va a dar dentro de la raíz una cantidad negativa. Y la cantidad negativa, su raíz cuadrada no existe. Entonces, solo a partir de 3 negativo hacia adelante, hacia los positivos. Esos son los valores que le puedo dar. ¿Sí? Entonces así sería mi dominio. Dominio, acuérdense de que son los valores que puede tomar la X. ¿Sí? Y rango son los valores que puede tomar la Y. ¿Qué valores puede llegar a tener Y o qué resultados puedo ir teniendo? ¿Entiende? Bien, entonces en este ejercicio voy a escribir de que el dominio de la función son todos los valores de x, mayores o iguales a 3. ¿Sí? Entonces el dominio se puede escribir de esta forma. Dominio de la función es el conjunto, voy a formar un intervalo, contiene al negativo 3 y hacia los positivos, o sea, hacia positivo infinito. Puedo darle todos los valores que yo quiera mayores que negativo 3. Entonces ese es el dominio de la función. ¿Por qué está a la derecha un paréntesis y no un corchete? Porque el infinito no es un número conocido, no es cerrado. Cuando es infinito nunca es cerrado. Ahora el rango de esta función, el rango de f, entonces me fijo, ¿qué valor mínimo le puedo dar? Le puedo dar valor negativo 3 acá. ¿Qué me va a dar? 0. O sea que a partir de 0 voy a ir teniendo resultados. ¿Sí? Resultados, si le doy negativo 3 me va a dar 0. Si le doy negativo 2 me va a dar un número positivo y así sucesivamente. Quiere decir que el rango de esta función son valores mayores que 0, mayores o iguales a 0, o sea, incluye al 0 y va hacia los positivos. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el dominio de una función y el rango de una función. Bueno, vamos a un ejemplo más antes de terminar. Quiero mostrarles el caso de que se tenga una función racional. Una función racional es aquel que tiene fracción. Por ejemplo, x sobre x más 5. ¿Sí? Vamos a analizar esta función. ¿Qué valores puede tener x? Bueno, ¿cómo yo sé qué valores puede tener? Tengo que pensar en la operación que se está dando acá. Una operación. Así como en el caso de la raíz. ¿Qué restricción tiene la raíz? Que no puede dar negativo dentro de la raíz. Y en el caso de la división, ¿qué no puede ocurrir? Que el denominador sea 0. O sea, la división entre 0 no está definida. No es posible hacer la división entre 0. Entonces, el denominador no tiene que ser igual a 0. Y ahora me pregunto, ¿en qué caso esta función, o sea, el denominador es 0? ¿En qué caso es 0? ¿Qué valor tiene que tener x para que el denominador sea 0? Entonces tengo que pensar en eso. ¿Qué cantidad le tengo que sumar a 5 para que me dé 0? Y le tengo que dar negativo 5. Es la única
opción es el único valor que puedo darle a x para que me salga 0. O sea que hay un solo valor que no puede tener la x, que es negativo 5. Si tiene negativo 5 en el denominador va a dar 0 y no se puede dividir entre 0. Bueno, entonces de esa forma yo voy analizando el denominador en el caso de la fracción y digo que el dominio de esta función son todos los valores, todos los números reales menos el negativo 5. Puedo expresarlo de esta forma. Todos los números reales excepto el negativo 5. Ese es el dominio de la función. ¿Sí? El rango de la función, ¿qué valores puede tener la función? Yo le doy todos los valores que yo quiera menos el negativo 5 y siempre me va a dar un resultado. Puede darme negativo, puede darme 0. ¿En qué caso me va a dar 0? Cuando x vale 0. Si yo le doy valor a x 0, el numerador es 0 y abajo es 0 más 5, que es 5. Entonces 0 dividido 5, esto da 0. Quiere decir que el 0, cualquier número positivo y cualquier número negativo me puede dar como resultado. Eso quiere decir que el rango de esta función es el conjunto de los números reales. Así se define el dominio y el rango de una función. Bueno, espero que les sirva esta explicación. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Estoy atento para las consultas que puedan o tengan que realizar.